Nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa que tiene por título Gobernanza, Privacidad y Cumplimiento en Ciberseguridad. Si queréis nos pasamos a sentar. Sí, da igual el orden. Bueno, pues en la jornada de ayer, que tuvimos también otra mesa muy interesante, se comentó en varias ocasiones que la ciberseguridad continúa una tendencia que ya lleva mucho tiempo de transformarse de una disciplina puramente tecnológica cada vez en un problema más de negocio. Y de hecho, pues retomando las palabras de nuestro decano, que aquí tenemos nuestra Facultad de Business and Tech, que ha juntado pues esas dos ideas, y la ciberseguridad pues es el paradigma un poco de esa fusión entre tecnología y negocio. Y por eso pues esta sesión de hoy va a estar más dedicada a la parte de gobierno, a la parte más orientada al negocio dentro de la ciberseguridad. Entonces quiero empezar presentando a los ponentes de hoy. Y bueno, pues vamos a ir por orden. A mi izquierda está Eva Ortiz, que es subdirectora general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Instituto Nacional de Estadística, y tiene una carrera dilatada en el mundo en el sector público. Estuvo en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y también estuvo en Estados Unidos en el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Por tanto, pues tiene una experiencia muy grande que compartir con nosotros. Bienvenida, Eva, muchas gracias por estar aquí. Luego tenemos a Mar de las Heras, que es directora de operaciones en Procesia. Mar es doctora en Derecho, pero especializada desde el principio en nuevas tecnologías. Por tanto, pues también es un buen ejemplo para esta mesa de hoy, juntando la parte tecnológica y la parte de negocio. Y Procesia, en la que ella trabaja desde hace 8 años, es una empresa que está dedicada a apoyar a las administraciones públicas en su proceso de digitalización. Por tanto, pues es una visión muy interesante también de todo lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Mar. Álvaro Medina es experto en protección de datos e inteligencia artificial en Mapfre. Álvaro comparte conmigo un pasado oscuro consultor. Él procede de Ernst & Young, donde estuvo haciendo temas de ciberseguridad, analítica de datos, riesgo tecnológico. Bueno, pues todas estas cosas que hacemos los consultores, o que hacíamos cuando éramos consultores. Y bueno, pues Mapfre, pues como sector asegurador muy próximo al sector financiero al que yo pertenezco, pues también tiene una visión muy importante de cómo es necesaria la ciberseguridad para apoyar a los negocios. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos esta tarde. Y Roberto Ecker, que es no voy a decir viejo conocido, porque los dos somos jóvenes y lo sabemos, pero nos conocemos hace muchos años del sector de la ciberseguridad. Es socio en Nesvision, que es una empresa especializada en temas de ciberseguridad, ubicada en Argentina y en España, y que tiene pues también muchísima experiencia apoyando a otras empresas en este proceso de digitalización y de protección de todos sus activos. Por tanto, Roberto, muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muy bien. Y entonces, pues ya para entrar, porque hoy tenemos también un tiempo un poquito escaso para entrar ya en harina, uno de los aspectos más importantes dentro del mundo de la gobernanza, de la ciberseguridad, es el tema del cumplimiento regulatorio, ¿no? Todos sabemos pues, que las regulaciones en el mundo de la ciberseguridad pues, están creciendo de forma exponencial. Ayer se citaba DORA, eché en falta del NIS2, pero tenemos, yo creo, la decana, ¿no?, de las regulaciones en ciberseguridad o relaciones con la ciberseguridad, que son los temas de privacidad. Entonces, Álvaro, ya que te tenemos aquí con nosotros, si puedes coger uno de los micros. Lo que te quería preguntar es, siendo la privacidad pues una de las regulaciones más veteranas en el mundo de la ciberseguridad, ¿qué lecciones hemos aprendido en todo el tiempo que lleva implantado y que seguramente serán útiles para las que tenemos ahora en ciernes y las que vendrán? ¿Y cuáles son las tendencias que están ahora mismo en el mundo de privacidad? Genial, pues justo yo creo que en los 7 años, ¿no?, que llevamos ahora, que desde que entró en vigor el reglamento, todos los que nos dedicamos a estos temas de privacidad y seguridad hemos aprendido bastantes cosas.
principales lecciones con las que nos quedamos nosotros, pues por un lado, ¿no?, esos conceptos nuevos que trajo el reglamento de responsabilidad proactiva o una privacidad más enfocada, ¿no?, en la gestión del riesgo, que yo creo que al final han sido claves y han sentado un poco las bases para luego poder enfrentarnos también a todas estas nuevas tecnologías que han venido emergiendo en los últimos años, del cloud, la computación cuántica, ahora la IA, ¿no? Y al final es muy importante que todos tengamos siempre en mente que no existe privacidad sin seguridad. Al final se convertirá en un derecho vacío. Están íntimamente relacionadas y en un ecosistema tecnológico tan cambiante como el que tenemos ahora, en el que los riesgos evolucionan prácticamente día a día, la gestión del riesgo que tenemos que tener en todas las organizaciones yo creo que es una parte fundamental. Y luego otra gran lección con la que yo creo que me quedo sería que la privacidad juega un papel cada vez más fundamental. Si nos vamos un pelín más atrás en el tiempo, yo creo que no siempre se nos ha visto como algo que realmente aporte valor, pero últimamente, y sobre todo con el boom que hay ahora de la IA generativa y demás, yo creo que como sociedad estamos muy concienciados y muy preocupados con cómo las empresas utilizan o tratan nuestros datos. Y al final los propios reguladores se han hecho eco de esta preocupación que tenemos y de ahí esa avalancha que también vemos de distintas regulaciones para intentar controlar todas estas cuestiones. Y precisamente yo creo el hecho de que nos hayamos dedicado a, primero nos enfrentamos al reglamento, luego vino la ley orgánica, luego vinieron todas las guías, directrices de todas las autoridades de control. Yo creo que los profesionales de la privacidad jugamos un rol clave en las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos al final ese know-how, todas esas herramientas para luego también poder ayudar a aterrizar o implantar, lo hablabais vosotros, NIS2, DORA, o ahora que está muy de moda, ¿no?, el reglamento de inteligencia artificial, en el que seguro que muchos de nosotros estamos ahora metidos, ¿no?, en el día a día. Y no podemos perder nunca el foco que, aunque ahora este reglamento pone unas exigencias para todos los sistemas de inteligencia artificial, muchas de ellas ya venían siendo de obligado cumplimiento por normativas de privacidad o de protección de datos si trataban datos personales, ¿no? Y esto yo creo que os lo enlazo un poco con la otra cuestión que planteabas de a dónde vamos, tendencias futuras. Yo creo que el panorama normativo que tenemos delante de nosotros, todos somos muy conscientes, es un tsunami. Entonces, los que intentamos más o menos surfearlo, creo que tenemos que hacer esa reflexión interna de cómo podemos o debemos evolucionar, no únicamente para velar por la privacidad, sino por proteger todos los derechos fundamentales. Al final yo creo que tenemos que tender a intentar minimizar los riesgos, nos dedicamos todos a eso. Por ejemplo, cada vez tenemos una dependencia más alta con terceros. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos gestionar toda esa parte? Minimización, anonimización si es posible, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta. Los desafíos no son pocos. Quien se piense, para todos los que están ahí, que privacidad o seguridad es sota, caballo y rey, me temo que está bastante equivocado. Todos en el día a día vemos que cada día hay que estar aprendiendo cosas nuevas. También vivimos en una época, yo creo que lo hemos escuchado en un montón de foros, el dato está muy democratizado, ¿no? O sea, hay que compartirlo con mucha gente y demás. ¿Cómo podemos gestionar esa parte? Al final tenemos que velar por una protección del dato y ahora quiero que pensemos no únicamente en datos de carácter personal, sino en una visión igual algo más holística o más integral de cómo podemos proteger ese dato para que el uso y el acceso a los mismos, ¿no?, esté correcto. Y ya yo creo que para cerrar, que no sé cuánto tiempo llevo, vamos bien. Una tendencia que también vemos muchísimo es sobre todo el tema de cómo necesitamos cada vez equipos más multidisciplinares o perfiles mucho más híbridos. Al final nosotros nos notamos en el día a día, nos vemos en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces yo, ya aprovechando, ¿no?, el foro en el que estamos, os invito a todos también a no parar nunca de seguir formando y aprendiendo, porque de verdad que hace mucha falta seguir aprendiendo de todo. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Álvaro, por tu explicación. Y además, justo a colación de lo que has comentado, ¿no?, el tema de
los terceros y la relación con terceros es una parte muy importante dentro del mundo del gobierno de la ciberseguridad. Todos sabemos que bueno, pues los riesgos en la cadena de suministro pues cada vez están escalando más posiciones dentro de los riesgos que son más preocupantes para las empresas. Y entonces, ya que tenemos a Roberto, pues Roberto, quería preguntarte ¿cómo ves tú la situación en cuanto al gobierno? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la forma de hacer una buena gestión de la cadena de suministros en todo el mundo de la ciberseguridad? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que la complejidad del impacto que tiene la cadena de suministros en nuestra organización cada vez es más alta, porque ninguna organización de por sí es independiente de sus proveedores, es decir, nadie actúa por sí mismo sin conexión con terceros. Esto implica que no solo tengamos relación con proveedores tecnológicos directos de las áreas de ciberseguridad o de tecnología, sino que inclusive otras áreas de negocio contratan servicios o tecnologías que impactan en nuestra organización. Esto a veces puede inclusive no ser del todo conocido por las áreas de tecnología, es decir, que no evalúan ese impacto, en este caso en la ciberseguridad de la organización o en la privacidad de los datos que van a gestionar. Y obviamente las áreas de seguridad requieren de esta visibilidad para poder gestionar adecuadamente este relativamente nuevo riesgo, no diría que es absolutamente nuevo, pero que empieza a tener una importancia superlativa, a tal punto que las regulaciones ya la están incluyendo como un requisito fundamental en la evaluación del riesgo. Tal es el caso de DORA para las áreas financieras, como también NIS2, que todavía es un anteproyecto de ley, aunque a nivel europeo ya está en marcha, y que evidentemente ha creado un movimiento en las organizaciones donde se va a tener que tener en cuenta este tema, la visibilidad sobre la cadena de suministro. Nuestros proveedores tienen las mismas amenazas, las mismas vulnerabilidades que nuestras propias organizaciones, es decir, sufren el efecto de los ciberriesgos a los que todos estamos expuestos. Pero, ¿qué ocurre? Los atacantes, los ciberatacantes se han dado cuenta que es mucho más fácil acceder a una organización a través de los proveedores porque actúan de uno a muchos. Es decir, atacando a un proveedor, estamos atacando o tenemos posibilidad de acceder a una cantidad enorme de clientes y el trabajo obviamente le es mucho más fácil. Hay una creencia de que los ataques muchas veces son dirigidos, y es cierto, hay ataques dirigidos, hay ataques de naciones, etcétera, pero los más difundidos son los ataques masivos. Todos estamos expuestos. Y evidentemente estos proveedores son utilizados para acceder a nuestras organizaciones. Esto requiere entonces un proceso de gobernanza que tiene algunos desafíos por parte del CISO. Por empezar, instrumentar un proceso de gobernanza que involucra a las unidades de negocio, que involucra a las áreas de compra, que involucra a las áreas de riesgo y obviamente las áreas de tecnología y ciberseguridad. Es decir, determinar la propia organización un proceso de gobernanza donde se incluye el ciberriesgo de los proveedores. Por otro lado, a partir de ese punto, determinar controles específicos y concretos para poder mitigar eventuales riesgos que nos puedan ocasionar estos proveedores. El otro desafío, a mi modo de ver, es tener una comunicación fluida con ese proveedor a efectos de mitigar estos riesgos. En el caso de que haya un ciberataque, poder gestionar este ciberataque. Ocurre en muchos casos que no hay un conocimiento de quién es la persona interlocutora del otro lado, y cuando hay un ciberataque, la primera reacción que hay es desconectar los sistemas de este proveedor, pero no es un proceso, digamos, bien diseñado. Un proceso bien diseñado implicaría haber hecho algún tipo de simulación, por lo menos en el caso de los proveedores críticos, y haber logrado una eficiencia en el caso de que se produzca ciberataque. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo debería ser el análisis que debería hacerse para lograr, digamos, minimizar los riesgos del ciberataque?
hay que tener en cuenta lo que es el ciclo de vida de la relación entre ese proveedor y el cliente. Y entonces nos encontramos que hay una fase previa a ser proveedor, que es cuando se evalúa el servicio, cuando se evalúa el producto, hay que no solo evaluar la calidad del servicio, la capacidad de prestar ese servicio que nosotros necesitamos, sino a su vez ver si cumple los requisitos de ciberseguridad. Dentro de eso, obviamente, hay que hacer un previo análisis con el owner del negocio sobre los requisitos que se tienen sobre esa prestación y en qué nivel de riesgo se encuentra ese nivel de servicio para, en función de esa calificación, determinar el nivel de riesgo que va a tener este proveedor. La fase siguiente es el onboarding, es decir, poder evaluar al proveedor si cumple todos esos requisitos, testearlo en diferentes planos, a través de cuestionarios, que es la clásica evaluación, pero también hay evaluaciones alternativas para ver si tiene diferentes tipos de vulnerabilidades. Una vez que se ha hecho el onboarding de ese proveedor y se determinó que cumple los requerimientos mínimos, hay un proceso que es el de la relación a lo largo de todo el servicio. Entonces hay que seguir monitorizando, porque el riesgo puede modificarse, puede haber nuevas amenazas, puede haber nuevas vulnerabilidades, e implica hacer un seguimiento. Y finalmente los boarding, ¿no? Estar seguros de que si tenían accesos, quitar esos accesos, si manejaban datos de nuestra organización, asegurarnos que se destruyan, ¿sí? Determinar los procesos también de los boarding es parte de ese ciclo de esa gobernanza. Entonces, el desafío es obviamente instrumentar todos estos pasos. Las organizaciones hoy día no están del todo maduras, algunas ya están instrumentándolas o lo vienen haciendo, especialmente los bancos que lideran este tipo de cosas, porque siempre han sido los más regulados y las regulaciones suelen impulsar este tipo de procesos, pero hay muchas organizaciones que van a tener que lograr al menos aumentar ese nivel de madurez, que es un desafío porque requiere recursos, requiere una atención a la cual no están habituados ni las organizaciones tienen suficiente cantidad de personal para lograrlo. Pero bueno, definitivamente vino para quedarse y creo que ya, digamos, se está tomando conciencia de que es de la importancia que está teniendo el riesgo de las terceras partes. Genial, Roberto. Muchas gracias por tu explicación. Y ha quedado muy claro la importancia que tiene la colaboración dentro del mundo de la ciberseguridad. Y de todas las colaboraciones posibles, pues hay una que nos ha parecido especialmente interesante y por eso hemos pedido a Mar y a Eva que nos acompañaran hoy, que es la colaboración entre la empresa privada y la empresa pública. Al final, la empresa pública está inmersa en un proceso de digitalización muy acelerado y tiene el reto, pues, tanto de protegerse a sí misma como organización que es, como proteger los intereses de toda la sociedad a la que sirve. Por tanto, pues está en una situación, pues, muy especial. Y el apoyo de empresas privadas, pues como en el caso de la mesa de Procesia, pues bueno, lo que da lugar pues pues son unas colaboraciones muy ricas y muy interesantes, pero que lo que queremos es que nos contéis en primera persona y con un poco más de detalle cómo funciona, cómo se puede hacer, cuál es el beneficio. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la oportunidad de formar parte de esta mesa. Voy un poco en línea a lo que decía Álvaro, lo que decía Roberto, y prácticamente es lo mismo. En el caso de las administraciones públicas, no es que la normativa sea un tsunami, sino que ya estamos nadando en normativa desde por la mañana hasta por la noche, y que la cadena de suministros es que sin empresas y socios tecnológicos no somos nada. Tenemos recursos finitos limitados y en algunos casos no el mayor de los conocimientos tecnológicos. Lo hablábamos antes de entrar, que la tecnología nos supera, va tan rápida y nosotros en media contratamos de 7 en 7 meses, que nos avanza y nos sobrepasa. Yo ya no hablaría de colaboración público-privada, fíjate, yo creo que ya para nosotros es un término que hemos superado, al menos en el contexto de la ciberseguridad, es o que lo hemos superado o que nos atacan mucho, que también puede ser. Entonces, cuando tú tienes una semana, donde una semana tipo es ciberataque el fin de semana, un malware, 4 campañas de phishing,
el otro día un troyano, que yo no daba crédito, un troyano, fuga de credenciales y un par de incidentes más. Esa es una semana de lo más habitual. Antes un ciberataque era como una crisis, ¿no? Yo creo que ya lo hemos superado por sobrevivir, porque no nos queda otra. Pero sí que es cierto que ya no es, tengo que llamar a la empresa, es que el servicio lo prestamos de forma continua. Tenemos la suerte de colaborar con empresas, con socios tecnológicos que nos ayudan, y una línea de trabajo clarísima es la de la ciberseguridad. En la medida en la que cualquier ciberataque, pues ya medio lo gestionamos. O sea, ya no es… La War Room la tenemos abierta, será también por frecuencia, pero la War Room la tenemos abierta, tenemos identificados los sistemas, tenemos identificados los responsables, los comunicados, que si CCN, que si Cox, que si los proveedores de servicios de telecomunicaciones, iba a decir uno, pero en general todos, y tenemos una dinámica de trabajo que hemos implementado, y por lo tanto yo ya no veo la colaboración como forzada, sino simplemente es un servicio que prestamos de forma conjunta. Ahora estamos trabajando también con la actual Agencia Estatal de Administración Digital en proyectos de implantación del Esquema Nacional de Seguridad, que a nosotros esa es la que nos aplica, y la ISO 27001 y la NIS 2, y podría seguir porque nos aplican todas. Pero sí que es cierto que los requisitos de implementación de medidas de seguridad, desde la LORTAP del principio hasta hoy en día, se incorporan de una manera a lo mejor un poco más natural, menos forzada, sin dejar las alternativas o ser muy optimista, porque creo que siguen pensando que es una cuestión de informática, no de la organización en general. La seguridad sigue cayendo en terreno de los informáticos y lo que ellos decidan, y cuesta un poquito, ¿no?, que todavía trascienda el negocio, pero todo se andará. Para eso nos ayudan los ciberataques, que solo nos ayudan para mejorar. Mar, ¿tú qué opinas? Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo la oportunidad de compartir esta mesa. Pues en línea de lo que comenta Eva, ¿qué os vamos a decir? Actualmente estamos en un proyecto, el INE también es uno de los organismos, lo comentaba Eva, receptores, donde se está llevando a cabo la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad en más de 130 organismos. Hay varias empresas implicadas en este proyecto, cada una de estas empresas está paralelizando una media de unos 43 organismos, y al final se trata de llevar, en este caso, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad a todas estas entidades. En este caso hablamos del sector público, aquí ves realidades de todo tipo, es decir, entidades que están muy avanzadas, donde hay un nivel de madurez elevado, entidades donde por el número de recursos, el número de personas es más difícil, porque no hay gente, esto es una realidad también. Entonces, cuando llegamos a proyectos de esta naturaleza, ya no es solo encontrar la figura responsable que pueda ser ese CISO, que te pueda dar, ¿no?, un poco la puerta de entrada, sino que es que muchas veces esa figura ni existe. Entonces tienes que empezar a andar con la organización, bueno, pues para empezar desde la base, a construir. Y bueno, en línea también de lo que comentaba Eva, es verdad que nosotros en estos últimos 10 años hemos visto una evolución de lo que es la ciberseguridad de primera mano muy viva, porque es verdad que en los inicios, por ejemplo, todo el tema de la protección de datos parecía una línea de negocio totalmente diferente a lo que podría ser una rama más técnica, es decir, la ciberseguridad parecía que se ligaba más con temas de SOC, temas de operación de herramientas, mientras que la protección de datos parecía que pertenecía más al mundo jurídico. Y después de la evolución de todos estos años, con la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, con toda la normativa que se está impulsando dentro de lo que es el campo de la ciber, es que hoy por hoy ya es impensable concebir una materia sin la otra, va estrechamente de la mano, ¿no? Entonces, ahí pongo un poco el acento en lo que decía Eva, qué importante es cuando llegas a estos ámbitos, ¿no?, de la ciberseguridad, entender que esto no solamente es de los técnicos, es que aquí se tiene que implicar toda la organización, y la organización desde arriba hasta abajo, porque aquí hay una serie de decisiones que hay que tomar, hay mucho presupuesto, que bueno, lo sabemos Seba y yo de otras épocas pasadas, donde el CISO
tiene un presupuesto millonario para gastar en X tiempo, en licencias que se caducan en un cajón porque no se sabe en qué momento hay que desplegarlas, cómo operarlas, y aquí entra un poco este papel, ¿no?, del gobierno de la ciberseguridad. Es que hay que tener una hoja de ruta, hay que tener un plan director para saber dónde quieres llevar a la organización en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como empresa y en colaboración con todo lo que hacemos en el sector público, creemos que se está empezando. O sea, que todavía queda un larguísimo recorrido hasta que esto tenga una madurez real, ¿no? Y bueno, esta es un poco la aportación. Genial. No sé si tenéis alguna pregunta de la audiencia que queramos hacer. Pues, no, pero para el streaming es importante, sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Súper interesante, la verdad, en estos tiempos que corren. Y mi pregunta sería como súper concreta, así para hacernos una idea del día a día, ¿no?, entre esa semana tipo que comentabas, ¿no?, con todas las cosas que pasan, y la normativa tal y cual se conoce ahora, tanto sea por anteproyecto como porque esté implantado. ¿Cuál es el gap? ¿Cómo definiríais el tamaño del gap existente y qué tal veis vosotros la evolución? Incluso, ¿cuál sería vuestra propuesta, ¿no?, para reducir ese gap? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí que es cierto que la semana tipo, que no es ficción, que es habitual. O sea, ahora tenemos la suerte de contar con un centro de operaciones de ciberseguridad que nos manda alertas todos los días y nos dicen, pues estos son los dominios que están atacados, que tenemos previsión y que se está anunciando que van a recibir este tipo de ataque. Y que contamos con contratos centralizados, en el caso de la administración pública, en el caso de las telecomunicaciones, que implantan las primeras barreras de seguridad, de protección realmente. Ante un ciberataque, la denegación de servicios es la que más nos afecta, salvo el troyano, que me lo he guardado por coleccionarlo, porque de verdad hacía que no veía un troyano, que yo decía, ¿pero esto qué es? Yo vengo del mundo de la ciberseguridad cuando trabajaba en la empresa privada. Se implementan ya las medidas de protección de una manera como muy natural. Es lo que decía, antes no teníamos, nosotros lo llamamos un COX no lo teníamos. Hoy en día, ante un ciberataque, tenemos, no lo he citado, todas las administraciones públicas por la NIS 2 y antes de la NIS 2 somos operadores críticos. También tenemos que cumplir con el plan de protección de las infraestructuras críticas, por si faltaba algún plan, 2 más van por ahí. Todas estas medidas que tenemos que poner, sí que es cierto que se han puesto en marcha instrumentos, departamentos, modelos de gobiernos comunes que nos han ayudado un montón, muchísimo. Ante un ataque de ciberseguridad, yo ya no tengo duda a quién tengo que informar. Cojo al responsable, cojo a CNPIC, me cojo con el COX, llamo a no sé quién. O sea, tenemos ya establecidos los procedimientos. Sí que es cierto que la NIS 2, que nosotros, yo por ejemplo, he tenido la suerte o no de ver el anteproyecto, de hacer los comentarios y de pasar las observaciones a través de la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía. La NIS 2, mi gran observación, si habéis visto en el ámbito, no sé si os ha dado tiempo a leerlo antes de que la transpongamos en la ley que vamos a poner aquí a nivel nacional, a mí me resulta que va a poner nuevas autoridades de control, de gestión y más autoridades. Para mí eso se traduce en informes. Si tuviera que responderte a ti es, no me preocupa el ciberataque, me preocupa la semana después de coger todos los logs, todas las IPs, todos los user agents y ponte a hacer informes para la policía, para el COX, para el CNPIC y para las no sé cuántas autoridades de control que se van a poner en marcha. Vamos como podemos. Yo creo que nos vamos a asfixiar en el cumplimiento normativo. Yo me tengo, el INE, el instituto, se tiene que certificar en el Esquema Nacional de Seguridad por requisito nacional y en la 27001 por requisito europeo. Estoy de auditoría todos los años. Año tras año, auditoría de uno, auditoría del otro, auditoría de uno, auditoría del otro. Tenemos que hacer esto un poco compatible. Sí. Si vivimos en la auditoría, no vivo en avanzar, en implementar, en preocuparme de los nuevos modelos de ciberseguridad que tenemos que implementar. Bueno, aquí mi aportación, quizás desde la experiencia que estamos teniendo ahora mismo en la empresa, nosotros estamos desarrollando una herramienta que lo que ayuda precisamente es a la implementación de las medidas técnicas. Es decir, cuando te enfrentas a un proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad,
normalmente empiezas el proyecto con la parte que es más normativa, ¿no? Más de cumplimiento, y una vez que ya has hecho esa fase, empiezas a implementar medidas. Entonces, a través de la experiencia de todos estos años, hemos visto que las entidades pierden mucho tiempo entre que se completa la primera fase, que estamos hablando de unos 4 o 6 meses, y empiezas con la segunda, con la dificultad que muchas veces conlleva la segunda, porque a lo mejor el organismo tiene gente que sabe implementar las medidas o a lo mejor no tiene ni idea de ese nivel, esa categoría media o alta que tiene que ir. Entonces, o la contratación en sí, que eso ya es otro mundo. Tranquilamente. Entonces, estamos desarrollando ahora mismo una herramienta en que la herramienta te ayuda a la implementación de las medidas, pero contra la norma, o sea, siempre contra la norma. Entonces, por ejemplo, nos está pasando con la NIS 2, que como estamos con el anteproyecto de ley, hasta que no se apruebe la ley definitivamente, tampoco nos atrevemos a meternos en este campo por lo que pueda cambiar, aunque sabemos que será una extensión de NS, pero al final... O sea, no puedes hacer ya herramientas que no estén mirando la norma, porque es que algo te vas a dejar, sobre todo con todo el elenco normativo que hay. Hay otro escenario, por ejemplo, que es materias clasificadas, ahora que está tan de moda defensa y toda la inversión que se va a hacer en defensa, ahí tienes normativa para aburrir, porque aparte de la nacional está la normativa OTAN, la normativa UE, la NIST. Entonces, es necesario, bueno, para poder cubrir esos gaps, tener la norma en todas las herramientas que vayas a utilizar para parar, aunque sea de inicio, lo que te pueda venir como ataque. Bueno, yo creo que en nuestro caso, claro, no estamos igual sujetos a tantísimas cuestiones, pero yo creo que margen de mejora siempre hay. Al final también, lo decía yo antes en la primera intervención, el tsunami normativo que tenemos, nosotros somos un sector también regulado, con lo cual también tenemos que estar constantemente mirando todo lo que hacemos. Margen de mejora siempre hay, infinito, y también yo creo que nos ha pasado a todos últimamente. Hay tantísimas cosas que a veces pensamos incluso que algo se puede solapar con lo otro, o cambian directrices, cambian criterios, ¿no? Nos toca cambiar también el paso en muchas de las cuestiones que llevamos, con lo cual, pues bueno, es que a ver, lo bueno y lo malo es que trabajo yo creo que vamos a tener para los próximos años sin problema. Bueno, yo no sé si tengo mucho para añadir, pero pensaba, ¿no? Esta abrumadora cantidad de normativas que estimulan evidentemente la introducción de medidas de seguridad, pero también el cumplimiento, ¿no? Entonces, al final, cuando uno hace las cosas por cumplir, termina queriendo salir del paso. Por otro lado, hacías un comentario que creo que es importante resaltar. Hablabas de que tenéis las alertas, ¿no? Como servicio, pero las alertas como en sí mismas, si uno no las puede gestionar y no puede remediar, son un trabajo que casi inútil, porque, y tú lo mencionabas cuando decías, bueno, sí, hay millones de euros en presupuesto para comprar tecnología, pero no hay quien las implemente. Y esto es lo mismo, es decir, la problemática de, digamos, remediar lo que estamos recibiendo de alertas, pero es complejo, lleva tiempo, requiere conocimientos, requiere gente y al final cae en saco roto porque esa falta de recursos digamos, hace imposible que sea útil todo tipo de información que recibimos. Creo que este es un pequeño aporte que puedo hacer respecto a la problemática. Genial. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna consulta más. Sí. Bueno, buenas tardes. Agradeceros la presencia hoy aquí. Muy interesante. Y yo soy responsable de ciberseguridad en Movistar Plus y realmente cuando me propusieron el puesto no me hablaron nada de esto, de lo que consistía. Yo pensaba que iba a luchar contra los malos en una batalla y ya está, ¿no? Y cuando llegas y ves lo que hay detrás, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Auditoría, auditoría, auditoría. Yo ya prácticamente mi trabajo es completamente auditorías. O sea, yo no puedo dedicarme a hacer nada, ¿no? Y más dentro de un grupo como es Telefónica, en que muchas veces lo que dices tú es que es verdad, ¿no? Compras licencias porque te obligan por acuerdos marco y demás, las guardas en un cajón y las tienes ahí. Para todo esto, y ya pensando así un poco en, ahora que está también muy de moda la IA y demás, ¿no pensáis
cómo podía la IA facilitarnos a los responsables de ciberseguridad en estas cosas, yo qué sé, el decir, oye, ¿qué tengo que hacer para cumplir la normativa no sé qué? O qué es lo que me falla en mi empresa para poder cumplir esto, ¿no? En vez de tener este tipo de cosas. No sé si hay IA que está dedicándose a esto o sois totalmente anti-IAs, porque claro, entonces ahí habrá muchas cosas que estén en contra, ¿no? de esto. Pues Gracias. sí, la verdad que, fíjate, nosotros además es que en colaboración con una universidad es una tontería, pero hemos empezado a implementar la IA con un asistente que da tips de seguridad, ¿vale? O sea, es una tontería realmente, pero todos los días tenemos el tips de seguridad, aparte de la sensibilización, la publicación en el boletín, el recordatorio semanal, o sea, que la seguridad se implemente o que se incorpore de una manera natural dentro de la organización. Para mí debería ser uno de los principios de cultura. Habría que cambiar las culturas de todas las organizaciones y poner la seguridad ahí en uno de ellos, ¿no? Como uno de los valores o principios. Sí que es cierto que, como bien dices, la normativa nos está un poco arrastrando y a mí me gustaría evitar lo que comentaba Roberto, ¿no? No es por cumplir, es que es una necesidad. La ciberseguridad. No. ¿Será que a lo mejor los que trabajamos en esto lo vemos como algo que no debería ni costar? Que tengamos que estar todavía discutiendo por implementar una medida de seguridad a mí me pilla mayor. Ya no, pero porque es como, en serio, no, ya lo deberíamos tener superado. Sí que la IA yo creo que nos puede ayudar y mucho, pero la IA sin los datos no es nada, ¿vale? Cuestiones donde nosotros hemos empezado a hacer un poquito, donde lo estamos incorporando ahora mismo, es en observabilidad. Hay herramientas espectaculares, hemos superado la monitorización y podemos hacer predicciones en base a patrones. Eso lleva un montón de tiempo en el mercado, hay herramientas que lo implementan y las soluciones de observabilidad hoy en día es una barbaridad lo que te ayuda. Ya no solamente a estimar el consumo de recursos estacionalmente, pues porque una campaña de lo que sea, una campaña de la renta o el periodo electoral o lo que sea, sino simplemente por patrones que identifican. Y eso te lo dan las herramientas ahora. Yo una de las cuestiones que veo más positivas, o al menos de lo que me he encontrado en el mercado actualmente, no voy a decir el nombre de ninguna herramienta, pero sí que es cierto que, o al menos en mi opinión, lo que busco es soluciones integrales, una única consola. Si tengo que implementar 7 consolas, no tengo 7 personas para mirar consolas. Quiero una que me dé la información que necesito, pero una consola. La curva de aprendizaje es mucho menor y hoy en día las hay. Así que en nuestro caso, en mi experiencia, observabilidad es lo que me está ayudando muchísimo. De hecho, me implementa medidas de seguridad. Bueno, en nuestro caso estamos también desarrollando una herramienta en el campo de la IA. Es curioso porque cuando tú llegas a un cliente, un organismo y te dice quiero inteligencia artificial, le dices, vale, pero ¿qué quieres? O sea, exactamente qué es lo que esperas, ¿no? Porque esto de la IA es infinito y es que es un campo que da pues, para otra sesión entera. Entonces, al final lo que te das cuenta es que muchas veces lo que se espera es automatizar, recortar en tiempos, recortar, no sé si tanto en personal, pero eficientar el trabajo, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo estamos haciendo una prueba de concepto, por ejemplo, con un organismo en donde están haciendo cosas muy chulas, la verdad, porque se están combinando 7 LLMs distintos, o sea, 7 algoritmos distintos. Con estos 7 algoritmos estás consiguiendo bajar a un nivel de información brutal, que si esto te lo tiene que hacer un gestor o una persona, es imposible, tardarías semanas en sacar esta información. ¿Qué pasa? Vamos a ver, es que es otro campo. Es que la IA en sí, por ejemplo, pues para poder alojar esta herramienta, vamos a entornos seguros, pues utilizamos un proveedor de la nube, no lo voy a mencionar, donde te da las máximas garantías de seguridad en normativa internacional y en normativa nacional. Pero ¿qué pasa? Que tienes que saber configurar el directorio en el que te metes, porque si no, te puede ocurrir que esa prueba de concepto donde estás metiendo un montón de documentos quede al aire y tú no te enteres hasta que pues haya una brecha o alguien te diga. Entonces, yo creo que la IA como herramienta de trabajo, es que ya ha venido para quedarse, esto está clarísimo. Habrá que perfeccionar los caminos, las medidas, pero se va a quedar porque es que ahorra muchísimo tiempo. Lo que pasa que hay que saber dónde nos metemos, porque esto es otro mundo.
y hay que saber que si te estás metiendo con un proveedor de confianza tal, cómo se utiliza, ¿no? Y si lo estoy haciendo todo bien, porque es que aquí ya combinas, pues eso, información muy confidencial con medidas de seguridad que tienes, vamos, que presuponer y garantizar, porque en ningún momento puedes aceptar que haya una brecha. Entonces, bueno, estamos aquí, ¿no?, recorriendo el camino. Nada, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. Viene para quedarse. Quien diga que no se miente a sí mismo. Y encima intentar caparlo, yo creo que es ponerle puertas al campo. Al final es inasumible. Casos de uso infinitos, como el que decías tú, pero al final los que estamos en seguridad es, vale, hay que poder gestionarlo, ¿no? Casi todo depende de terceros, de proveedores. Ojo cómo lo hacemos y lo has dicho tú al principio, los datos. El tener un control absoluto, ¿no?, de la información, poder proteger el dato ahora que encima va a empezar a moverse tanto. Es la parte más difícil, ¿no?, la calidad de los datos. Yo ahora ya en todos los foros a los que voy últimamente hay una sesión solo para la calidad de los datos. Todos tenemos muchos datos, pero claro, en fin. Entonces yo creo que, bueno, pues eso, casos de uso muchísimos, pero con control también para poder gestionarlo y no tener luego un disgusto, como decías tú, una brecha, ¿no? Sí, coincido. Y un poco, digamos, también la organización tiene, por un lado, el desafío de mitigar o minimizar el shadow AI, que es uno de los problemas con los que nos podemos encontrar. Y claro, esto de ponerle puertas al campo, ¿cómo lo evito? Y quizás la propia organización tiene que encontrar justamente esas soluciones de consola única que preste al menos los servicios profesionales y no sé si evite, por lo menos minimice el anhelo de la persona de usar inteligencia artificial por sus propios medios, sino que encuentre en la propia organización la respuesta que, si no la tiene, la va a buscar por afuera. Entonces, creo que es responsabilidad de la propia organización prestar este servicio a su staff, a su equipo. Y hablando de prestar servicios al equipo, en nuestra industria nos encontramos con falta de gente. La falta de gente es uno de los grandes problemas que tenemos en esta industria porque hay poca y no siempre está suficientemente formada. Acá estamos en un ámbito donde justamente se está formando gente y gente que está buscando superarse a sí misma, adquiriendo nuevos conocimientos, pero no siempre pasa. La gente que trabaja en nuestra industria ve la oportunidad de tener un buen salario sin haber desarrollado todo el conocimiento profesional. Creo que es un mal de esta industria. Yo estoy hace 35 años en esto y lo veo desde siempre, ¿eh? Y claro, estamos encontrándonos con gente que no está suficientemente formada o carencia de gente. La IA nos puede dar echar una mano, en el sentido de colaborar en esta falta de gente y minimizar el esfuerzo que hay que hacer porque uno le puede entregar ciertas tareas. Pero lógicamente, por otro lado, quien revisa y recibe el output de la IA tiene que tener suficiente seniority para comprender que lo que te está devolviendo es realmente algo que no está sesgado, que no tiene errores, que la calidad del dato que use, que no exponga información como lo que mencionaste, ¿no? Esto es una cosa cierta, es decir, a veces se usa la IA y termina exponiendo información confidencial. Bueno, ese trabajo obviamente todavía sigue estando en manos de los analistas, pero tienen que tener suficiente seniority para poder gestionar adecuadamente este tipo de plataformas. Pues nada, yo quiero incidir en lo que comentó Marc, que el tema de la IA daría para otra mesa. Y realmente la mesa de mañana va precisamente de la IA, por tanto os emplazo a todos a que asistáis y la sigáis porque van a haber unos ponentes muy interesantes. Ya nos hemos quedado sin tiempo, así que de nuevo agradeceros a los cuatro habernos acompañado esta tarde. Yo creo que ha sido una charla muy interesante, sobre todo para los estudiantes de la Facultad de Business and Tech, tanto los Tech como los Business. Yo creo que aquí tienen mucho que reflexionar y sobre todo pues muchas pistas para su desarrollo profesional a futuro. Y nada más, continuamos con la jornada. Ahora viene una ponencia, creo que tenemos una foto de grupo antes y continuamos. Y a los que estéis siguiéndonos en online, pues os damos un minutito para que podáis tirar las piernas y que os enganchéis de nuevo. Muchas gracias.